tantos países, esta mañana estamos a 141 países, ya vamos en 145 países, por lo cual estamos creciendo nuestro alcance global muy, muy rápidamente. También os quiero hablar de lo que estamos haciendo. Entonces, como estáis viendo, estamos preparándonos ahora para meter un poco de leña al fuego. Queremos hacer algo grande, queremos motivar a todos los que están viendo esta transmisión a que de verdad le metáis un acelerón al proceso de marketing y a todo lo que estamos haciendo con el alcance de marketing en estos momentos. Y queremos hacer que esto crezca exponencialmente. Por ello, tenemos que hacer, frente a un montón de cambios que son necesarios, tenemos que enseñar mejores técnicas también para invitar a más personas y vamos a hacer eso hoy. También tenemos que agregar nuevas herramientas para que te ayuden a amplificar o ampliar rápidamente tu alcance de marketing, para que lleguemos a tener la infraestructura que nos hace falta para lanzar digamos, el servicio de verdad, que será, como hemos hablado, al final de la digamos, trimestre del año o al principio del segundo trimestre, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hacerlo crecer 10 veces más. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos hacer que algo crezca 10 veces más en unas semanas? Pues muy sencillamente, hoy vas a ver los cambios que vamos a hacer para hacer eso posible. Número uno, vamos a hablar que efectivamente hoy, que es efectivo hoy ya, estamos aumentando temporalmente el tiempo de la respuesta de las invitaciones a 72 horas. Quiero explicar esto bien. Eso no quiere decir que la persona, el correo que les va a llegar va a decir que tiene 72 horas. No. Esto quiere decir que internamente el reloj que tú ves como usuario de la persona que invitaste va a empezar en 72 horas y va a ser el countdown al revés, ¿no? Queremos que esto quede claro de que la persona todavía se le va a decir que tienen 24 horas, aunque en realidad tienen 72 horas. Y esto lo hacemos porque vimos el número de personas, que son miles de personas que respondían a correos y respondían a la compañía, directo a contact en la compañía, y nos decían, oye, es que mira, se me acaba de vencer y me acordé y ahora fue que pude entrar. Y fue una hora después de las 24 horas o 2 horas después, algo así, ¿no? O el día después. Y hemos hecho 72 horas para ese objetivo de que más personas evidentemente puedan entrar. También vamos en pronto, esto no va a ser hoy, pero en los próximos días, en un día o 2 o 3, para el lunes ya seguro que estará ya, vamos a limitar que el sistema solamente pueda enviar 2 invitaciones durante un periodo de 7 días a un mismo correo. Quiero que esto quede bastante claro. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos hemos dado cuenta de que muchas personas que estaban siendo invitadas, varias veces por varias personas en un periodo muy corto de tiempo. Y eso alguna persona se puede haber molestado porque le ha llegado en un momento dado, una persona, además muy buena persona, nos llamó y todo a decirnos que le encantaba, pero que por favor, que menos correos, porque le llegaron 14 invitaciones en 2 o 3 horas. Entonces, queremos parar ese proceso y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a enviar solamente 2 invitaciones como máximo a una persona en un periodo de 7 días. Esto lo vais a ver en breve. Por lo cual, si invitas a alguien y esa persona no recibe su correo electrónico, y esto lo hemos probado ya en los últimos días, es porque no es porque no lo mandamos, sino es porque hemos chequeado de que ya ha sido invitado varias veces y que está pendiente digamos, en el reloj de muchas personas, y esa persona tiene que entrar a la página, decidir a quién le quiere dar crédito por su invitación y entrar a pasar y ser parte de News, evidentemente cuanto antes. Que esto quede bastante claro. Si tenéis alguna pregunta, me lo hacéis llegar. Luego, recuerda que los correos electrónicos, hay algunos que están siendo bloqueados. ¿Cuáles son? Pues info, arroba, por ejemplo, todos los correos que empiecen con info, arroba, support, arroba, sales, arroba, help, arroba, do not reply, no reply, contact. Todos estos emails y algunos otros que son genéricos, que son de empresas, que no son de una persona física, generalmente los estamos bloqueando. Lo siento por aquellos de vosotros que tenéis amigos o que vosotros mismos tenéis un email que empieza de esta forma y es un email normal tuyo personal. Lo siento, pero hemos hecho esto porque mucha gente nos llamaba y nos decía, oye, es que este correo es de mi empresa y yo no sé quién es esta persona que me ha invitado. Porque de alguna forma gente había invitado a empresas, ¿no? Pensando que las empresas se podían invitar y eso no es así. Ahora mismo no se pueden invitar empresas como tal, se pueden invitar y aceptar solamente personas físicas. Bien, hablemos un poquito hoy de cómo funciona el tema de la importación. Esto me lo han preguntado muchísimas veces y quiero que quede claro. Pues el tema de la importación funciona que básicamente tú le das el drop down a la pestañita donde dice import o importa en inglés, ¿verdad? Está al lado del link que dice cómo funciona. Y en ese drop down vas a ver que tú puedes importar tus contactos de varios proveedores. Por ejemplo, Gmail. Puedes importar de ese proveedor, que es evidentemente Google, ¿no? Puedes importar de Hotmail, Live y Outlook, que son, el proveedor ahí es Microsoft. Puedes también importar de Yahoo, por ejemplo, ¿verdad?
Si tú seleccionas a estos proveedores, lo que va a pasar es lo siguiente. Creo que un poco te voy a explicar cómo funciona. Lo primero que pasa es de que tú vas a ser redireccionado a las páginas de estos proveedores, vas a poner la contraseña, si hace falta, o si estás logged in, vas a ver que la app de News te va a pedir que si quieres aceptar o no que importar tus contactos. Y una vez que tú le das que sí, básicamente vas a regresar a News, a la página de News automáticamente. Es un proceso muy fácil. Y en la página de News vas a ver desplegado todas las personas que tú has invitado, y hay unas flechitas abajo que te dejan maniobrar entre las páginas, ¿no? Entre los diferentes usuarios. Puedes importar literalmente todos tus contactos. Si tienes 10.000 contactos, puedes importarlos. Si tienes 20.000 contactos, puedes importarlo. Lo único que va a tardar mucho más tiempo en cargar esa página. Simplemente ten eso en mente, ¿verdad? Que mientras más contactos tú importes de tu Gmail o tu Outlook o lo que sea, más tarda la página en cargarse. Por lo cual, ten eso en cuenta, ¿verdad? Pero ahora, una vez que llegues a esa página, la página de importación, todos esos contactos, déjame regresar para atrás un momento, todos esos contactos que tú has importado, la palabra clave es que temporalmente han sido importados. Quiero que quede claro que es temporalmente. Todos tus contactos no los va a tener News, no se va a apoderar News de ellos, no lo va a utilizar News para ninguna otra razón que no sea las invitaciones tuyas personales. Punto. Es más, es temporal y te voy a explicar por qué es temporal. Vale. Una vez que tú hayas visto tus contactos, lo que tú quieres importar, vas a seleccionar como un máximo de 100 de ellos. Solamente te dejamos mandar 100 invitaciones a personas que tú importas de un viaje, ¿no? Entonces, puedes seleccionar, por ejemplo, una vez que ya lo has seleccionado en la casillita esta gris a la mano izquierda, puedes seleccionar a quién quieres enviar y a quién no. Luego puedes seleccionar su lengua, puede ser inglés, español y tal, ¿no? Seleccionas la lengua de esa persona y una vez que la selecciones y aprietas el botón de invita, esas personas van a recibir ese correo en esa lengua. Al principio, cuando lanzamos News hace 2 semanas, esto no estaba correctamente programado y a veces se enviaban los correos en inglés cuando eran en español y de otras formas, pero bueno, la gente los recibía igual, lo que no se enteraba muy bien si no era su lengua, ¿no? Ya hemos arreglado este tema, esas fueron las cositas que fuimos arreglando y esto ya se ha solucionado, pero ahora lo que estamos haciendo es añadiendo más lenguas, más idiomas, perdón, a la plataforma. Entonces quiero que sepáis que en la última semana hemos hecho un trabajo enorme por todas las escenas que no habéis visto, de contactar con gente muy puntual en muchísimos países, en Bulgaria, en Rumanía, en Alemania, en Francia, hemos contactado con gente en Italia, hemos contactado con personas en Brasil, en Portugal, en muchísimos países que no quiero nombrar, en Suecia, en Noruega, muchísimos países. Y todas estas personas básicamente se han hecho voluntarios, que son miembros de nuestra compañía, se han hecho voluntarios básicamente para contribuir, aunque sea una línea, aunque sea una palabra o una serie de palabras, ¿no? Para ayudar a News a poner a News en su lengua. Y estamos utilizando un sistema muy bonito, muy avanzado informáticamente para lograr esto. Y ya hemos logrado, en menos de 3 días, hemos logrado que ya tenemos el portugués para Brasil 100% terminado. Esto lo vamos a subir en breve a la web, posiblemente el lunes. Estará ya totalmente en Portugal para Brasil. Luego estamos añadiendo, también creo que fue Italia, que está totalmente terminado. Nos han ayudado muchísimas personas. Quiero darle gracias a todos ellos, pero no quiero nombrarlos a todos porque son muchos. La lista de gente que nos está ayudando es muy grande. Son casi 100 personas que nos están ayudando. Y hay un trabajo mágico que está haciendo aquí mi director de contenido, Laz, con toda esa gente, con todos los correos. No os podéis imaginar el trabajo que eso conlleva, pero ya vamos a poder, empezando la semana entrante, podemos empezar a poner portugués, italiano, francés, bueno, incluso hasta ruso, un montón de lenguas que van a estar en la página y que vamos a lanzar. Ahora me gustaría hablar un poquito de las lenguas y qué vamos a hacer con los idiomas, ¿verdad? Para que tener más idiomas en el alcance de marketing. Por número 1, la regla fundamental es esta. Tan pronto llegamos a 100 usuarios, que tengamos 100 usuarios registrados en un país donde el idioma que se habla evidentemente no es uno que ya News tiene, pues vamos a pedirle a nuestra comunidad en ese país que por favor nos ayude a añadirlos. Es simplemente eso. Cada uno contribuye un poquito. Siempre hay una persona que revisa que todo esté absolutamente correcto en su lengua, alguien que nosotros confiamos mucho o varias personas que confiamos de que las traducciones se hagan bien. Y luego una tercera persona, lo tenemos muy bien montado, va a asegurarse que antes de que ponerse en la web todo aparezca como tiene que aparecer y por consecuencia vamos a activar esa lengua, ese idioma para que todo el mundo la podáis utilizar y los correos salgan en ese idioma y todo lo demás. Así que es una pasada, en mi opinión, el sistema que hemos montado porque nos va a dar la oportunidad literalmente en los próximos 10 a 20 días de poder tener todas las lenguas habidas y por haber, todos los idiomas habidos y por haber en el sistema, en la plataforma, y tú vas a tener básicamente una plataforma totalmente bilingüe para comunicarte con todo el mundo que tú quieras a través de lo que es News y lo que puede llegar a ser. Para mí, esto ha sido una de las cosas más importantes. Pero
El tema está en los vídeos. Los vídeos sí que nos cuestan un poquito más de trabajo. Por consecuencia, hemos decidido de que cuando tengamos 1000 personas, 1000 usuarios registrados en un país, que ya es un número importante, de personas, evidentemente 100 es poquito, pero 1000 es un número ya importante en un país, pues ya podemos ya ponerle subtítulos a los vídeos, digamos, traducir todos los vídeos y ponerle subtítulos para que por la gente se entere de qué va los vídeos, aunque sea en inglés o en español, lo que sea. Quiero que sepáis que eso es un poco el objetivo que estamos marcando. Luego, 10.000 usuarios es el número que estamos pidiendo para que nosotros, digamos, pongamos la voz de fondo, el voice over, sobre los vídeos en los idiomas que vamos a estar entrando. O sea, cuando tengamos 10.000 usuarios, vamos a gastarnos ya más dinero, más infraestructura, más personas que tienen que acudir a muchísimas lenguas. De esa forma vamos a enfocarnos en los países que más rápidamente llegan a esos números. Por ejemplo, si Brasil llega a 10.000 personas muy rápidamente, pues evidentemente los vídeos vamos a ponerlo en brasileño o en portugués, para ser más exacto. Lo vamos a hacer más rápido que un país que solamente tenga 800 personas. Para que me entendáis, eso es un poco el objetivo, ¿no? Y finalmente, quiero que sepáis también que vamos a poner como objetivo tener 1000 miembros fundadores en cada país para que, digamos, la moneda y digamos que el contenido para ese país sea activado oficialmente. Hasta ese entonces, las personas que, digamos, en un país donde solamente hay 100 usuarios de pago o lo que sea, van a estar accediendo a la página, a lo mejor en su lengua, pero accediendo al contenido en inglés o el contenido de Estados Unidos o de otros países, y también, digamos que manejándose con la moneda de esos países y no con la moneda de su país propio. Solamente cuando tengamos 1000 miembros fundadores, vemos que ya va en serio ese país, vamos entonces a lanzar la moneda de ese país, pero mientras tanto se puede hacer transacciones con el pricing de otros países, como puede ser Estados Unidos en dólares o Europa en euros, ¿no? Y de hecho esos dos países, Estados Unidos y Europa en euros, es ya automáticamente por defecto van a ser lanzadas desde el primer día, no hay que esperar que hayan 1000 miembros fundadores para eso. Entonces quiero solamente informaros de todo esto, ¿vale? La próxima, ¿cómo funciona la importación? Bueno, una vez que tengas ya toda la gente importada, ya seleccionado la lengua, que ese drop down de lenguas va a incrementar muchísimo, ahora tenemos 3, en breve va a ser 6, 7, 8, 9, 10, 12, va a ser bastante largo la listilla, pero bueno, vas a decidir la lengua que es y vas a añadir comment. Solamente un comentario es de que el comentario que tú pones, evidentemente lo pones tú. Y por consecuencia, si pones uno en inglés y uno en español y uno en portugués, pero el comentario lo pones en inglés, pues evidentemente a todo el mundo le va a llegar tu comentario personal, le va a llegar en inglés. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Una solución que hemos buscado es que tú puedes importar una vez, importar solo los contactos de una lengua que tú quieres enviar en portugués, por ejemplo, poner el comentario adicional tuyo en portugués, luego enviar esos, regresar a la plataforma e importar de nuevo todos tus contactos, seleccionarlos de inglés, hacer lo mismo, seleccionarlos de español, hacer lo mismo. Creo que ya me entendéis, ¿no? Hacerlo poco a poco puedes lograr el mismo efecto, lo único que no puede ser de un viaje por el tema de las lenguas, de los idiomas, ¿no? Una vez que se envíen las invitaciones, y aquí es donde quiero quedar exactamente claro en esto, una vez que las invitaciones ya se envíen, lo más importante que quiero que sepáis es de que esos usuarios o esos contactos que tú importaste temporalmente ya son borrados para siempre. Quiere decir, aquí en Yours no los vamos a mantener. Eso solamente entró temporalmente. Una vez que está hecho, se borra de tu sesión y ya, eso ya no está, ni está en el servidor nuestro, no lo vas a tener tú en tu cuenta disponible. Mucha gente nos han pedido esto, pero no lo podemos hacer. Solamente vamos a poner en tu cuenta la gente que tú has invitado. Esto no es una plataforma para mantener tus contactos, ni Yours le va a enviar a esas personas nada, ni tenemos ninguna forma de guardar esa información porque no queremos esa responsabilidad y ese tema con la privacidad de datos y todo lo demás. Por consecuencia, quiero que sepáis de que esos contactos no van a ser tocados nunca, no van a ser guardados, y etcétera. Ya creo que eso ha quedado claro. Llegamos a la próxima página. Pues, ¿cómo funcionan las invitaciones? Bueno, independientemente, cuando tú le das el botón de invitar, si es individual o si es una invitación en importación, pues lo que va a pasar es que todos tus invitados son ya preregistrados. Es decir, preregistrados quiere decir que están pendientes de aceptar su invitación. Eso es lo que se dice pendientes, ¿no? En la pestañita esa que dice pendiente. Imagínate que fuera una gente que tú invitas a una boda, que tú le dices, oye, mira, te voy a invitar a mi boda, te voy a enviar por correo una invitación. Claro, esa persona ya sabe que está invitada, evidentemente sí está invitada. Si no le llegara la invitación por correo, no pasa nada, pueden ir a la boda perfectamente y entrar porque están en la lista de invitados, ¿no? Estamos claros, ¿no? Pero están preregistrados, quiere decir, hasta que no aparezcan, hasta que no vayan a la boda, no están dentro. Y eso es el sistema que quiero que quede claro porque ha habido mucha confusión en cuanto a eso. Vale. La segunda cosa que ocurre es de que le vamos a enviar una notificación por correo electrónico.
Ahora, esos emails que salen, a ver, puede que a veces no lleguen. ¿Y por qué no llegan a veces? Pues mira, desde Nearest os aseguro que hemos hecho testing de todos los emails, de todos los proveedores. Hemos visto cuando la gente nos ha dicho, oye, es que este email no le ha llegado a tal y pascual. Pues hemos entrado, tenemos un catálogo de todas las invitaciones y cuándo se envía y tal. Y lo vemos ahí, vemos el correo que se ha enviado. Si ha sido enviado de Nearest y el proveedor nuestro, que es Postmark y SendGrid, de los mayores que hay en Estados Unidos para el tema de envío de correos, si el proveedor dice, oye, fue enviado, el tema está ya con tu ISP, con tu Internet Service Provider o con tu email provider, ¿no? Que a lo mejor han bloqueado algunos emails, te lo han puesto en spam, puede que tenga algún delay. El delay quiere decir que no te lo dan inmediatamente, tarda unas horas, una semana, unos días, perdón, o unas horas en llegarte. Es posible, pero no, el tema no es de Nearest. Nearest te envía la invitación y el sistema está funcionando exactamente como tiene que funcionar. Evidentemente hay correos que no funcionan, y hay gente que sí ha decidido optar de no recibir más correos, por lo cual no les enviamos otros, evidentemente, ¿no? O se han borrado, no les enviamos más, ¿no? Entonces, con esto, si esto queda claro, yo creo que podemos avanzar porque vas a tener más confianza en que el sistema está funcionando. Pero la clave es esto. Independientemente de si reciban el correo electrónico o no lo reciben, eso es irrelevante en realidad. Es como ser invitado a una boda y no te llegó la invitación. No te hace falta tenerla. Si tú sabes quién te invitó, te han invitado a esa boda y tú quieres ir, vete para allá porque seguro que tienen en la lista, tienen una silla y una mesa para ti, ¿no? Porque te han dicho que sí. Si tú hablaste con una persona, te han dicho sí estás invitado, claro que puedes ir a la boda, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con Nearest. Con Nearest estas personas ya están invitadas. Si ya están invitadas, olvídate del correo. Lo que tienes que hacer es decirles, oye, mira, vete a nearest.com, decirle dónde está el botón este verde ahora que hemos puesto tan genial arriba que dice acepta tu invitación, poner tu email, el mismo email que tú le enviaste. Otra cosa que ocurre muy a menudo, hemos visto esto, y la gente nos dice, oye, es que mi amigo no le ha dado el correo. Miramos el correo y efectivamente sí fue enviado por Nearest, pero en vez de Gmail dice Gmail, que es decir, la I y la A se confundieron. O sea, la persona que lo puso mal. Claro que ese no va a llegar a la persona correcta, ¿no? O una R que no está bien puesta, o una T, o un puntito, no sé qué. Es que todo es muy exacto. Por consecuencia, evidentemente, se pierde el email. Pero no tienen que tener el email para poder entrar. Esto que quede claro. Bien. Ahora, vamos a hacer el gran anuncio del día, la gran cosa del día, la cosa que ya me están llegando literalmente cientos de mensajes y de mails y de cosas, la gente diciéndome que bien está el sistema. Vamos a anunciar hoy la primera herramienta para afiliados. Hablamos la semana pasada de que íbamos a anunciar, bueno, en 3 o 4 semanas, una serie de herramientas que teníamos. Tenemos de hecho 5 herramientas, 5 cosas que vamos a anunciar, pero hoy vamos a anunciar la primera herramienta para afiliados, porque nos hemos dado cuenta que nos hace falta ponerse esa leña al horno para hacer crecer el fuego de las invitaciones y hacer crecer el network mucho más rápido de lo que veníamos creciendo, ¿no? Y por consecuencia la primera ha llegado, que es la página de afiliado, está aquí. Ya vamos a tener y vais a tener todos ya, bueno, literalmente yo creo que tenéis todos ya, la mayoría tenéis ya la página de afiliados. Vamos a ir poco a poco dando el alta a diferentes personas para que tengan su página de afiliados. De aquí al lunes todo el mundo la tendrá. Y básicamente luce así, que si la página es una página personalizada para ti, es tu página con tu dominio. El dominio es neos.net. Antes de Neos, antes del punto Neos al principio, vas a poner tu nombre. Entonces, el sistema funciona muy sencillo. Te voy a explicar cómo funciona y es súper sencillo de activar. Vas a ir a tu cuenta de Neos, vas a hacer login, ya estás dentro, ¿vale? ¿De acuerdo? Vas a donde está tu foto y tu nombre en la parte de arriba de la derecha y vas a buscar el drop down a donde dice ajustes. Vas a hacer clic en ajustes y ahí evidentemente donde puedes cambiar tu foto, que deberías de cambiarla inmediatamente, donde vas a poder cambiar tu nombre, si está mal escrito, lo que sea, ¿vale? Y luego al final va a haber una pestañita que vas a ver, si lo tienes es porque ya estás activado y ya lo puedes hacer, si no lo tienes es porque no estás activado, y la pestañita se llama Affiliate. Una cosa que sí quiero deciros, perdonad, especialmente en España, para todos mis amigos, que puede que alguno de estos textos todavía está en inglés, y ya lo sabemos, que si no hace falta que nos enviéis correos. Hemos trabajado esta semana, como no se puede imaginar, en el tema de las lenguas, en el tema del programming, mejorando un montón de bugs, y este proyecto de la Affiliate Page lo teníamos un poco para el fondo, lo teníamos para terminar en el fondo, pero lo hemos traído a la mesa de adelante, digamos, lo hemos puesto en primera plana, porque es muy importante de que podemos hacer lo que vamos a hacer ahora mismo con esta herramienta. Por consecuencia, no nos ha dado tiempo de cambiar todas las palabras a castellano o a español y tal, no hemos hecho eso, pero lo vamos a hacer literalmente hoy, por lo cual danos un día o dos y va a estar todo arreglado. Si aquí el lunes no está arreglado, ya es otra cosa, pero de aquí al lunes ya veréis que todo va a estar en inglés. La página que dice Affiliate, le das clic al Affiliate y ahí es donde puedes poner
básicamente el nombre que tú le quieres dar a tu página de afiliado. Lo vas a ver que vas a poder poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo, yo cogí frank.neurs.net. Ya ese nombre ya no se puede disponer ya, por lo cual, si quieres coger un nombre bonito, si tú te llamas José Muñoz, por ejemplo, seguro que hay un José Muñoz mirando y me dice, ¿me estás hablando conmigo? Pues si pones José Muñoz y ya la próxima persona, el próximo José Muñoz llega, ese nombre ya no se puede coger. Ahora le puede poner José J. Muñoz o puede poner José Muñoz Muñoz o lo que quiera poner, pero ese José Muñoz ya no se puede obtener. Solamente se puede poner uno porque evidentemente es una página personalizada. Luego abajo en inglés hay unas guías que te explican qué es lo que no debes poner, los puntitos o rayitas o esto o lo otro, pero es muy fácil. Cuando veas que todo está verde, quiere decir ya está activada, aprietas el botón que dice Save, que es el ahorrar, y ten mucho cuidado, no aprietas el botón que es rojo, que está abajo, el botón de rojo dice borrar cuenta, ese no lo aprietes, ese no lo pinches, porque si pinchas ahí en el borrar cuenta, te lleva a otra página donde te dice, ¿quieres borrarla? Y si aprietas ahí, tu cuenta caput. Entonces no queremos hacer eso, queremos solamente hacer Save, ahorrar, y eso quiere decir que ahora tienes tu página de afiliado creada. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay un link que si tú le haces clic al link ese, te lleva directamente a la página o simplemente pon en tu navegador, pon frank.neus.net, lo que tú quieras poner, ponlo allí y la página de afiliados está creada y ahora tu foto aparece, tu nombre aparece, por eso es importante que antes de crear la página de afiliados que pongáis la foto correcta, que pongáis el nombre correcto y todo esto. A ver, ¿qué es esta página de afiliados? Regresemos al PowerPoint aquí. ¿Qué es esta página de afiliados? Esta página de afiliados nada más y nada menos que una forma de evadir el tema complicado de invitar individualmente o incluso de importar o de los máximos que tiene el tema de la importación. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, en vez de tú utilizar el sistema de Newers, que todavía está ahí, que todavía funciona, pero en vez de utilizar el sistema, tú puedes enviar un correo electrónico a todas las personas que tú quieras, evidentemente, o puedes poner tu link en Facebook, o puedes poner tu link donde tú quieras ponerlo, no hay límites en este sentido, ¿no? No obstante que sea legal y sea correcto, y expliques las cosas bien, además, eso es lo más importante, ¿no? Y que te identifiques como un afiliado independiente de Newers siempre que lo hagas, ¿no? Pero tú vas a poder, básicamente, crear esta página, una vez creada, decirle a la gente, vete a esta página, inscríbete, mira el vídeo de 3 minutos que está ahí, lo puedes ver, y luego al lado la persona se registra. Te vas a dar cuenta que en ese registro no está la contraseña, está el primer nombre, está el apellido, está el email que quieren utilizar evidentemente y está el teléfono y los otros drop downs, si eres mujer, hombre, qué lengua quieres utilizar, bla, 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 ¿no? Llegas al fondo, le dices sí que estás de acuerdo con los términos y le das a aceptar para crear tu cuenta. Una vez que haces eso, la página te va a redireccionar a un texto que dice, bueno, enhorabuena, has sido invitado. Creo que está en inglés, lo vamos a cambiar a español en breve. Y este texto ahora básicamente te va a decir que mires a tu correo electrónico, porque en tu correo electrónico te hemos enviado digamos, el correo de registración, el correo de enhorabuena, ya estás aquí, tal, pero al final de ese correo, en la parte de abajo de ese correo, hay un link para resetear tu contraseña. Cuando le das a ese link, eso te va a llevar a una página, la página de Newers, donde tú pones tu contraseña, la pones una vez, la pones la segunda vez y ya estás dentro del sistema, ya esa persona ha sido, digamos, ha completado su invitación, ya puede ver el vídeo de 9 minutos, ya puede empezar a enviar invitaciones. Una cosa que sí quiero decir, tenemos varios fallos, estamos solamente en proceso de beta, como sabéis, estamos todavía experimentando y haciendo y tal, y hay un fallito que sabemos que es que cuando una persona acepta su invitación a través de la página de afiliados, de tu página de afiliados, y llega el video de 9 minutos, no está desplegando automáticamente. Eso lo vamos a arreglar en breve, pero explícale a la gente que se registra contigo, que lo va a saber quién está registrado y quién no, explícale por favor de que deberían ver el vídeo de 9 minutos antes de empezar a invitar para que se enteren más de que va Newers, ¿no? Entonces eso es muy importante, lo arreglaremos en breve también, ¿bien? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué ha pasado? Bueno, tú desde el punto de ser el invitador, la persona que invitaste a alguien, ¿no? Tú estás básicamente mirando todo esto, pusiste tu página de afiliado, enviaste un correo, pusiste un link en Facebook, hiciste lo que hiciste para promover tu página de afiliado. Alguien fue a la página, alguien se registró, alguien puso toda su información y apretó el botoncito que dice aceptar o enviar, ¿no? Y cuando esto ocurrió, a ti te aparece la persona en tu pantalla de invitar, si das a refrescar, vas a ver que te va a aparecer esa persona en amarillo. Y abajo dice pending complete, quiere decir todavía no está completado, no está pending, porque el pending es para los azules de la gente que tú estás enviando, que tienen el reloj. Vas a ver que no tiene reloj ninguno, porque no hay reloj con esa invitación, porque la persona ha rellenado su formulario, ya está dentro ya, digamos que está como en el guest list, ¿no? Pero lo único que le falta es hacer su contraseña. Eso es lo único que le falta. Por esa razón le hace falta que le llegue el correo sí les va a llegar,
y van a poder darle ese correo en ese link para poder crear su contraseña y crear su cuenta. Así es como funciona el sistema del Affiliate Page y creemos que esta herramienta por sí sola tiene el poder para literalmente exponencialmente hacer crecer el alcance de marketing tuyo y evidentemente de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de unas mejores prácticas, cosas para hacer cara al futuro en cuanto a invitaciones y en cuanto a la gente que vamos a invitar. Número uno, hay que darle prioridad, en mi opinión, a la gente, a las personas que tienen más contactos, que tienen más alcance de marketing, que tienen más credibilidad. Mira a la gente que tiene muchos amigos en Facebook, que tienen ya bases de datos de muchos contactos, de previos negocios y temas de estos, ¿no? Y ese tipo de personas que harán una prioridad, porque esas son las personas que nos pueden hacer llegar más rápido a donde queremos llegar con el objetivo, ¿no? Número dos, solo invitar a personas que te conocen. Evidentemente, con el tema de la página ya de affiliate, no es eso el tema, que si puede ser que alguien no te conozca y tú le invitas a través de un Facebook link o de alguna otra forma que tú llegas a esas personas, pero lo importante es que la gente tenga un contacto contigo, de que tengan un email contigo o una llamada telefónica contigo y que tú les expliques de qué va Newers y por qué tú quieres que ellos participen en este proyecto. Número 3, avísales que les vas a invitar. Yo a cualquier persona que yo lo voy a invitar a través de importación o a través de invitaciones individuales, yo os aseguro que les llamaría antes, les enviaría un correo de fuera de Newers para explicarles lo que viene, o les llamaría para avisarles de lo que viene, porque, oye, todos somos bombardeados a diario con invitaciones de participar en este network, con aquella historia o esta historia, y de pronto te llega una de Newers y piensas que es otra más, pero esta es distinta. Esta tiene un mensaje distinto, un mensaje que les puede interesar a ellos muchísimo y pueden perder una gran oportunidad simplemente porque no han sido avisados, ¿no? Número 4, yo utilizaría la opción de añadir comentario y evidentemente añadir el comentario correctamente. Número 5, adviérteles sobre los problemas técnicos y las soluciones que hay. Siempre hay problemillas aquí. Hay un problema técnico que hemos solucionado, quiero hablar rápidamente, perdonad, es el tema de Internet Explorer. No sé si lo sabíais ya, pero Internet Explorer ya lo hemos arreglado completamente. Tuvimos a muchas personas que colaboraron aquí en el proyecto. Era una cosa muy curiosa que nos pasó con Internet Explorer. Funcionaba antes, luego hicimos una serie de updates y en el proceso de alguna forma se desconfiguró totalmente y ya lo hemos arreglado, por lo cual Internet Explorer funciona perfectamente de principio a fin, funciona igual que las otras plataformas y esto es algo muy importante para hacernos crecer rápidamente. Pero bueno, habrá siempre algún problema técnico que tú puedes explicarle y ayudarles a conseguir. Luego, ayúdales en el proceso de registro y ayúdales con sus primeras invitaciones. Ayúdales que se registren, explícale cómo se hace la contraseña, a dónde tienen que invitar, que vean ese vídeo de 9 minutos tan importante, el vídeo que está dentro de la página de invitaciones, y todos los vídeos que están en el blog y todo lo que hacemos aquí en Newers TV, ¿no? TV, para ver básicamente lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando en este proyecto, en este negocio que estamos lanzando, ¿no? También quiero que sepáis que la programación de Newers es enorme. Tenemos muchas cosas que van a venir ahora en breve. Vamos a lanzar información y vamos a hacer esta semana íbamos a lanzar el tema de las cuentas de proveedores. No lo vamos a hacer. Vamos a esperar una semana más por el tema de explicar la página de afiliados y otras cosas que quiero comentar hoy. Pero bueno, tenemos todo. Viene ya la cuenta de emprendedores y los precios. Viene ya la cuenta de acceso total. La vamos a mezclar con la cuenta de miembro fundador. Luego, compensación, incentivos, vamos a hablar de la cuenta de afiliado y cómo funcionan los diferentes digamos, tipos de afiliados que pueden haber en la página, el proceso de actualización a miembro de pago, la construcción del alcance de marketing en la fase 2, una vez que ya hemos pasado a final de marzo o principios de abril a la página de verdad, herramientas para el afiliado y evidentemente la expansión internacional. Ahora, ¿por qué hemos optado? ¿Por qué Newers ha optado? Es una gran pregunta que nos han hecho. ¿Por qué Newers ha optado por esa estrategia tan distinta de marketing? ¿Por qué habéis decidido hacer esto de esta forma, ¿no? Y entonces, para dar respuesta a esta pregunta, yo creo que la mejor forma es explicaros cómo funciona el sistema de venture capital, el sistema de capital riesgo y cómo las webs hoy tecnológicas se hacen crecer y que la diferencia que hemos optado en Newers. Es una gran pregunta que nos han hecho muchísima gente y creo que hoy es un buen día para contestarla. Entonces, imagínate la compañía LinkedIn. Todos conocéis a LinkedIn, ¿no? LinkedIn, esta compañía básicamente fue creada en el 2002, tardó muchísimo en crecer, ¿no? Pero en un momento dado, Reid Hoffman se dio la vuelta y me imagino que fue a Sequoia Capital, creo que sí fue a Sequoia Capital, o Greylock Partners o ambos, y pidió dinero. Quería capital, riesgo, que necesitaba capital para hacer crecer esta plataforma que empezaba ya a moverse hacia adelante de una forma muy interesante. Entonces, va a capital riesgo, pide dinero, esto es generalmente lo que ocurre, o hay personas que inician una plataforma tecnológica
y van a un business angel, a una persona que es un ángel de inversión, y esos son básicamente ángeles porque invierten a veces a ciegas en cosas tecnológicas y muchos pierden evidentemente y pocos ganan, pero los que ganan ganan bastante. Bueno, entonces entre los business angels y el capital riesgo tienen ya la compañía, la plataforma, dinero para emplear gente informáticos, para tener gente administrativa, para montar la plataforma y para lo más importante, que es hacer que se llegue los anuncios a través de mucho mercadeo, el marketing de la plataforma. Entonces, ¿cómo hacen ese marketing? Pues mira, lo hacen de miles de diferentes maneras. Por ejemplo, pagan a blogs para estar en los blogs, lo hacen así. Se gastan en tener publicistas y compañías de publicidad y compañías de marketing para que el fundador vaya a la televisión y haga digamos, una entrevista con alguien importante, ¿no? Para darse a conocer, para salir en prensa. Hacen lo que no te puedes imaginar por todas las escenas, emplean y le pagan a affiliate marketers por un periodo de tiempo solamente para que hagan pasar la voz acerca de su plataforma. Quiere decir, se gastan un montón de dinero para que mucha gente entre en su plataforma tecnológica. Ese es el objetivo, de que los usuarios crezcan a un nivel saludable, a lo que se llama critical mass, es decir, la masa crítica, ¿no? Tener 10.000 usuarios, 100.000 usuarios, 1.000.000 de usuarios. Pero a raíz de tener ya una masa crítica, ya estas plataformas ya paran ya de anunciarse, paran ya de gastarse dinero en anuncios y todo esto, y ya empiezan a crear herramientas para que los usuarios de esas páginas, los usuarios que ya utilizan ese servicio, se los comenten a sus amigos. Es decir, que del boca a boca se lo hagan saber a sus amigos. Por ejemplo, Facebook, yo me acuerdo cuando se lanzó, unos años después de haberse lanzado, yo me inscribí y me pedía constantemente me pedían de que yo importara mi lista de contactos. Eso ya no lo piden ahora. Pero en aquel entonces lo pedían activamente, y por lo cual yo importé todos mis contactos y lo envié. Y adivina qué, cientos de personas se unieron a Facebook por el impacto que yo hice de ayudar a Facebook a tener mis amigos. Claro, me interesaba a mí también porque mis amigos eran también parte de algo que me interesaba a mí. Bueno, lógicamente, entonces eso se crece ahora a 10 millones o 100 millones, o en el caso de Facebook a miles de millones de usuarios, ¿no? ¿Y qué termina pasando? Cuando hay muchos usuarios, cuando haya millones y millones y millones de usuarios en una plataforma, evidentemente alguien va a pagar por algunos de los servicios premium, alguien va a pagar por ellos, va a haber compañías que se van a anunciar, va a haber individuales que van a pagar para acceder a las cuentas de otros, que es decir, a los perfiles de otros y poderse anunciar o hacer targeted ads o millones de cosas. Y estas compañías ganan dinero de utilizar el network que han creado y utilizando de alguna forma de apalancamiento, un apalancamiento de ese network tan grande para exprimir dinero de aquellos que están interesados en contactar o anunciarse delante de esas personas. Así funciona el sistema de Internet básicamente. ¿Y qué ocurre? Ese dinero que se gana, regresa al capital riesgo, regresa a los inversionistas y regresa a la compañía, evidentemente la compañía que creó el proyecto, que creó el producto, en este caso LinkedIn, los fundadores, la gente de la compañía ganan mucho dinero por una consecuencia y al final terminan siendo públicos en la bolsa y tal, ¿no? Vale, ese es el proceso típico de un proceso. Ahora vamos a hablar del proceso de Nares. El proceso de Nares, lo primero que dice es que hay algo mal en el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque mira aquí, la gente inicial, los usuarios de principio, la gente que creyeron en ti al principio, que fueron los que estaban probando la plataforma, imagínate Facebook cuando tenía 100.000 personas. Facebook tiene un gran valor cuando hay 1.000 millones de personas porque tú sabes ya que tus amigos están ahí. Pero imagínate unirte a Facebook cuando solamente hay 100.000 personas y a lo mejor el 95% de tus amigos no están en Facebook. Poco valor, ¿verdad? Por consecuencia, esa gente tuvieron que creer en algo, tuvieron que creer en una plataforma, tuvieron que creer en algo que iba a existir mucho antes que existiera. A esa gente, ese sistema antiguo no les valoriza económicamente. Simplemente son usuarios, el valor de ellos es poder participar en el network, pero de ninguna forma se benefician económicamente. Bueno, ¿qué ocurre con Nares? Nares es distinto. Nares dice, nosotros vamos a lanzar nuestra aplicación, nuestro web app, y vamos a hacer que los fundadores, los miembros fundadores y los socios afiliados, este grupo de personas, que es un grupo en total, que estas personas nos ayuden a correr la voz. No vamos a traer capital riesgo. De hecho, Nares ha sido totalmente financiada con el dinero propio de los cofundadores de la empresa, mayoritariamente de 3 de ellos, para hacer crecer esta plataforma. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir a los usuarios iniciales, a los primeros 10.000, 50.000, 100.000? Le vamos a pedir que todos ellos vayan y corran la voz, quiere decir, que se los digan a cuantas personas quieran. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, de hacer crecer la voz para llegar a una masa crítica. Es sencillamente lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Evidentemente, llegar a las masas, de llegar a 1 millón de usuarios, de llegar a 10 millones de usuarios.
de llegar, si podemos, a 100 millones de usuarios. ¿Por qué no? Pues tenemos que soñar en grande, en crear una plataforma realmente global que ayude a unir el mundo emprendedor una vez y por todas. Esto lo podemos hacer. ¿Pero qué va a ocurrir? Cuando tengamos ya 1 millón de usuarios, o incluso 500.000 usuarios, o incluso 1/4 de millón de usuarios, o 10 millones, da igual, cuando tengamos una masa crítica súper grande, un número de usuarios muy importantes, lo que va a ocurrir es de que estas personas, muchos de ellos, van a pagar por sus cuentas. Van a pagar por ser miembros y van a comprar servicios adentro de la plataforma de New Earth. Por consecuencia, van a ingresar dinero a New Earth. También vamos a tener compañías que se van a anunciar. De hecho, ya tenemos varias compañías que nos han contactado esta semana y la pasada diciéndonos, oye, mira, ahora mismo sois muy pequeños, pero cuando seáis más grandes, hay algún tipo de sponsoring opportunity, quiere decir, una oportunidad digamos, de ser partners con ustedes y que hacernos conocer a este grupo de emprendedores. Quiere decir, ya solamente con menos de 50.000 personas registradas, ya se interesan por lo que hacemos. Imagínate, compañías norteamericanas muy potentes de tema de emprendedor, revistas de emprendedores y tal, que ya quieren ser afiliados con nosotros, que ya quieren ser parte de este grupo. Bueno, ese dinero que vamos a adquirir, ese dinero por las membresías, ese dinero por los premium services, ese dinero de los anunciantes y tal, todo ese dinero lo vamos evidentemente a recibir la compañía, pero un alto porcentaje, muy alto porcentaje de esto lo va a recibir los miembros fundadores y los afiliados. No solamente los del principio, pero también incluso lo que se apunta en el futuro, que nos van a ayudar a crecer aún más la plataforma. Todos se van a beneficiar de lo que hemos hecho. Esa es la gran diferencia de New Earth. Por eso hemos creado el sistema que hemos creado para llegar a una masa crítica cuanto antes. Entonces, ¿por qué es realmente esto innovador? Bueno, creemos que es innovador porque le permite a la persona de a pie de participar. A una persona de a pie ya puede participar en algo que antes solamente era para los affiliates enormes, la gente que tenía cientos de miles de personas en sus cuentas. Ejemplo, la semana pasada hablamos de una chica, de una señora que nos envió un correo diciéndonos, oye, esto es impresionante, tengo 33 personas que han aceptado la invitación, pero ya mi alcance de marketing llega a casi 2.000 personas. Y estaba alucinando, que si no se lo podía creer, tenía ya 42 países en su alcance de marketing, ¿no? Bueno, esa persona nos ha enviado un update 6 días después, y su update, ahora su alcance de marketing lleva ya por 53 países y 2.500 usuarios. Pero lo más curioso es de que logró todo esto con solamente añadiendo una persona más en directo en los últimos 6 días y medio, 7 días. Esa es la parte importante de esto, de que una persona de a pie, con pocos contactos, puede tener un alcance de marketing verdaderamente impactante y por consecuencia, el día de mañana ese alcance de marketing le va a valer para algo económicamente, algo muy importante para ella y para los cientos, si no los miles de personas que también se van a beneficiar de ser parte de esta plataforma ahora cuando cuenta, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de los mejores que están llevando esto en invitaciones personales. Generalmente en New Earth no vamos a hacer leaders bulletins, ni rankings, ni nada de esto, no lo vamos a hacer. Pero de vez en cuando sí es importante dar un poquito de caña a la gente y decirle, oye, mira, por aquí es donde van los líderes y esto solamente lo voy a hacer con gente que ya le he preavisado y me han dado su autorización para poder poner su nombre en esta pantalla y solamente va a ser así. Nadie más va a ser puesto en ningún lugar, nunca va a haber leaders bulletins ni rankings de personas, ni vamos a exponer nunca la información de nadie al público porque de eso no se trata en New Earth, ¿no? Pero los mejores 5, no los mejores 3, los mejores 5, vamos a empezar desde abajo. Robert Hawthorne, de aquí de Estados Unidos, de Houston, tiene 123 directos que ya han aceptado su invitación. Enhorabuena. Número 4, Sergi Nogués, de España, va con 134 personas también. Luego, Adrián Ginés, también de España, con 135. España tiene una ventaja porque aprendieron de la plataforma un mes y medio casi antes del resto del mundo, pero bueno. Javier Rodríguez de Colombia, dándole muy fuerte. Colombia, un país que creo que va cerca ya de los 5.000 personas registradas en Colombia y todavía no hemos arrancado, imagínate. Y número 1, David Vega, de España, va con 238 directos aceptados en su página y le sigue dando todos los días. David, lo veo ahí trabajando como un loco, invitando a más gente y tiene un alcance de marketing, dice él, que todavía no ha llegado ni siquiera a expandir, ¿no? Pero luego también hay muchas personas que con 30, que con 40, que con 50 ya tienen ya miles y miles y miles de personas en su alcance de marketing y muchísimos países. Ahí un poco te enteras de cómo va la estrategia de marketing, ¿no? Y ves un poquito el alcance que tiene, que todo el mundo puede participar, ¿eh? ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Pues bien, ya lo he dicho ya. La importancia que tiene es que aquellos que tienen el mayor alcance de marketing, cuando empieza el proceso de actualización a miembro de pago, a miembro fundador, a proveedor, a emprendedor, afiliado y tal, cuando llegue ese proceso vais a ver el potencial de ingreso que tiene New Earth y lo importante que va a ser cara económicamente a tu futuro cuando esto arranque y va a ser muy bonito, ¿eh? Y lo más bonito que será es de que la mayoría de vosotros tenéis otros negocios, la mayoría de vosotros tenéis otros intereses, incluso múltiples intereses económicos y tal, y esto no os va a quitar nada de tiempo. El tiempo que os quita ahora mismo
lo de invitar y tal, incluso en el futuro, pues va a ser mínimo, cada vez va a ser a menor, Llega un momento donde tú vas a ser usuario del website, no vas a estar contribuyendo al marketing del website de ninguna forma, pero de alguna forma vamos a hacer este tracking, este back-end tracking de todo lo que tú has hecho, de tu impacto en nuestra comunidad, y te vamos a remunerar por ello. Imagínate qué bonito va a ser esto cuando arranquemos en nada, en un mes y medio, 2 meses, ¿no? El potencial económico es realmente sorprendente, y muchos nos habéis pedido sobre la calculadora. Bueno, ya en breve la calculadora va a estar disponible, os vamos a enseñar cómo vais a tener la calculadora disponible. Danos un par de semanas, 2 semanas, y vais a ver exactamente cómo podéis tener acceso ya a la calculadora para empezar ya a calcular cuál va a ser tu ingreso potencial que tenéis en la plataforma. Pero como punto final me gustaría hablar de algo que muchos me habéis preguntado. Y eso es sobre el network marketing, si Neurs es una plataforma de network marketing. Y yo sigo rotundamente y sigo diciéndolos a todo el mundo que me pregunta rotundamente que no lo es. Primeramente, no queremos de ninguna forma competir con nuestros clientes, que muchos, no todos, pero muchos serán un grupo, va a ser de compañías y distribuidores, es decir, gente representando compañías de network marketing. No vamos a hacer de ninguna forma, nunca, una competencia tuya, que es decir, como estás dando cuenta, este es un sistema que no requiere nada, que si no es presentaciones, ni ventas, ni que la gente esté a tiempo completo, ni de que haga nada en concreto, que es un tema igual que Facebook, igual que LinkedIn. Es como de preguntarme si utilizar Facebook o utilizar LinkedIn es ser en network marketing. Pues no, pues ninguna de estas plataformas son una plataforma de network marketing. Aquí sí hablamos de un sistema de pago y hay un sistema muy parecido en ese aspecto. Por consecuencia, queremos aclarar algunas cosas para que veáis que no somos una compañía de network marketing. Bueno, diferencia entre network marketing y Neurs marketing, ¿no? Bueno, network marketing se basa en niveles, diamante, rubí, etcétera, ¿no? Neurs marketing no hay ningún nivel para lograr. Hay 3 tipos de diferentes de afiliados, pero no son niveles, sino son, digamos, características, digamos, servicios que acceden. Hay un afiliado que va a tener un servicio más o menos que el otro afiliado, basado en lo que le paga al website por ese servicio, por esas herramientas que va a tener. Por ejemplo, la herramienta que habemos hoy dado al público, que es la herramienta de la affiliate page, la página de afiliados, esa es una herramienta premium, una herramienta que el día de mañana sí va a costar un poquitico de dinero, muy poquito dinero, para mantenerte, y es la forma que de alguna forma también Neurs gana dinero. Neurs tiene que ganar dinero, si no Neurs no puede vivir, no podemos vivir de gratis, ¿ok? Entonces, pero quiero que entendáis que si no queréis la página de afiliados, pues no tenéis que pagar por ello. Pero no es que en Neurs haya diferentes niveles de afiliados, no es eso. En Neurs todo el mundo es un afiliado, todo el mundo es parejo, todo el mundo es igual. Gran diferencia entre eso y evidentemente el network marketing con la jerarquía tradicional, ¿no? Luego, en el network marketing, mientras más alto tú subes en las escalas y tal, más porcentajes te llevas, más bonos te llevas, más dinero ganas porque has alcanzado un nivel más alto, y también puedes ir bajando y subiendo, evidentemente, ¿no? Aquí esto no se basa en cantidades por porcentajes, sino en cantidades concretas, cantidades exactas, ¿no? Que te vamos a pagar por cada cuenta que se hace y solamente por el tiempo que las cuentas sean activas, por ejemplo, ¿no? Luego, hay un incentivo muy grande en network marketing de profundizar y construir equipos y patas y conocer a todo el mundo y estar involucrado en la vida de todo el mundo, y eso es genial, nos parece fenomenal. De hecho, nosotros aquí en Neurs soportamos, es decir, ayudamos y queremos que las compañías de network marketing crezcan. De eso se trata Neurs. No se trata de nutrir a las compañías de network marketing con más personas, con más gente interesada en ellos, de hacer conectar a la gente que ya les estaba buscando con esos negocios y hacer esas conexiones. Pero nosotros no somos eso, nunca vamos a hacer eso. Por consecuencia, hay un incentivo muy fuerte de buscar nuevos clientes diarios, nuevos clientes mensuales, nuevos clientes anuales a través de un sistema de invitación. Sí te vamos a remunerar por la parte indirecta, de una forma que te vamos a explicar, pero no es el bonus, digamos, la parte fuerte es siempre en directo. Y eso lo hacemos para incentivar lo que cuenta, que es lo que tú haces personalmente, ¿no? Luego, tienes acceso a la información de todo tu equipo en un network marketing, tradicionalmente. Sabes quién invitaste, quién invitó él, quién metió, no sé qué, no sé cuánto. Pues en Neurs eso no existe. Tienes acceso solo a la información de las personas que tú personalmente has invitado. No tienes acceso a ninguna información más de esa persona, porque tú eres un affiliate, no eres un networker. Es una gran diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Luego, hay boletines, como hemos hablado ya, boletines de líderes, con rankings y tal, donde explican todo. Pues aquí en Neurs no existe eso y nunca lo va a existir. Esto lo hemos hecho solamente para que veáis el tema de los directos. Una vez lo aceleraremos hoy, quizás la semana entrante ni siquiera hablaremos de ello. Esto no es algo común que vamos a hacer, ni lo vamos a publicar nunca en la web, jamás tendremos ranking de ningún tipo, ¿vale? Luego, se les paga a menudo, incluso diario a las personas. Eso lo he visto yo, compañías de network marketing que pagan a diario a las personas. Me parece increíble eso, pero bueno, nosotros no somos eso, somos un sistema de afiliados. Los sistemas de afiliados pagan o trimestralmente o mensualmente. Nosotros vamos a pagar una vez al mes.
Luego, se basa en presentaciones, quiere decir, si tú vas a hacer network marketing, tienes que hacer presentaciones de tu producto, presentaciones de tu oportunidad de negocio, muchas presentaciones o en grupo o individual. Nears se basa en invitaciones, por lo cual tú no tienes que presentar, el sistema de Nears va a hacer toda la presentación a tu favor. Y finalmente, hay reuniones y convenciones y todo ese tipo de temas, y en Nears pues no hay ese tipo, no hay reuniones, no hay convenciones, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Porque no somos una compañía de network marketing, somos una compañía diseñada para hacer crecer a las compañías de network marketing, y solo lo que hemos buscado, y por eso está el tema de la duda, ¿no? Hemos buscado una forma de remunerar a aquellos que tienen un gran impacto a nuestra comunidad, que es si tú directa o indirectamente tuvieses un gran impacto para nosotros crecer, te vamos a pagar por ello, te vamos a remunerar por ello, te vamos a dar las gracias. Pero no es un sistema de network marketing que te paga exactamente por el trabajo que has hecho en porcentajes, en volúmenes, en categorías, en niveles, y que te fuerza de alguna forma digamos, a ser parte de ese equipo en convenciones y reuniones y tal. Eso no es Nears, nunca lo será. Somos una herramienta de apoyo para compañías de network marketing. En definitiva, y al final terminaré con esto. Creemos que el futuro de Nears es brillante. Creemos que el futuro de todos vosotros es brillante. Creemos que vamos a hacer una gran plataforma para unir el mundo emprendedor. Entonces, quiero que pienses de las plataformas que han verdaderamente cambiado el mundo para millones de personas. Behance, por ejemplo, la compañía que une el mundo creativo, fue creada en el 2006, ya tiene 1 millón de miembros, y el año pasado fue comprado por Adobe por 150 millones de dólares. Yo soy un fanático de esta compañía, creo que han hecho un trabajo espectacular en 6-7 años. Es una pasada lo que han hecho, y creo en el fundador, creo en básicamente todo el marketing que le han hecho. Es una gran empresa, y por consecuencia os digo, creo que el futuro de Nears es brillante porque tenemos un mercado mucho más grande que el de Behance, ¿no? Creo que la compañía Etsy es una compañía fabulosa. La compañía Etsy, que se creó en el año 2005 con el objetivo de unir el mundo de artesanías y artes manuales y tal, una cosa que impresionante, a mí me sorprendió muchísimo. Pensé que no había tanta gente en el mundo que le interesaba eso, pero sí. Había 5 millones de personas hace solo unos años, y hoy tiene 20 millones de personas, y han ingresado el año pasado más de 700 millones de dólares en dinero que la compañía generó digamos, por haber crecido este network, esta red social, ¿no? Luego Instagram, fundó en el año 2010, hace 2 años y medio, 3 años no existía Instagram, y ahora fue comprado por Facebook por más de 1.000 millones de dólares por la red que creó tan rápido, ¿verdad? Y esto te indica un poquito de dónde va el futuro de Nears, ¿no? LinkedIn, evidentemente, nació en el 2002, hemos hablado mucho de LinkedIn, tardó muchísimo en llegar a una masa crítica. Cuando finalmente pilló la masa crítica, cuando finalmente tenía dinero de inversores de capital de riesgo y crecieron a lo que se ha convertido hoy, ya llegan a valer en bolsa más de 24.000 millones de dólares, que es decir, 24 billones de dólares, se dice aquí así en Estados Unidos. Una burrada, una barbaridad. ¿Cómo lo han hecho tan poco tiempo? Porque la plataforma era necesaria. Es algo que la gente ha utilizado muchísimo. Estamos hablando de más de 200 millones de personas a nivel global, y nosotros creemos que tenemos una plataforma parecida. Pensamos que tenemos en nuestras manos un concepto que puede llegar a cambiar el mundo emprendedor, y que lo estamos iniciando. Estamos en pañales, llevamos 13 días y unas pocas horas de haber nacido. 13 días. Tengo un buen amigo aquí que me está ayudando con muchísimas cosas, Arturo, que me dijo el otro día, este es tu baby. Este es un baby, imagínate, tienes un bebé en tus manos, y ¿qué te pasó el primer día cuando tuviste tu bebé? A que se hizo popó, no se hizo caca, ¿no? A que te pasó esto, me acuerdo, yo tengo 2 hijos, y sí, efectivamente, tengo uno de 1 año, y todavía me sigue pasando, y tengo uno de 2 años, que es una bola de humo, y imagínate, pues yo sé, sí, es verdad, los primeros días son tremendos, ¿no? Pero luego cuando crecen, ¿qué pasa? Empiezan a darte más felicidad, luego se te enferman y tal. Estamos creciendo todos juntos, este bebé, este niño que se llama Nears. Es un niño, no es un adolescente, todavía no ha llegado a la niñez. Estamos creciéndola juntos. Entonces vemos que Nears, una plataforma que fue creada junta, los creamos todos nosotros el 25 de enero, y muchos de vosotros que decís, bueno, yo no soy fundador de esto, tú eres el fundador, lo que haces tú, vas a ver cómo tú vas a poder tener una participación en Nears. Yo he creado Nears para abrirlo al mundo. No he creado Nears para mí, ni para solamente el grupo de la cúpula de arriba, y definitivamente no creé Nears, nunca creé Nears para el mundo del capital riesgo. Esa gente no va a tener su dedo en nosotros, no va a participar en esto. Nosotros hemos financiado esto y seguimos financiando eso nosotros mismos, y luego la comunidad nos va a ayudar a financiar a Nears, sin duda ninguna. Pero vas a tener tú una participación, no te preocupes. Si eres miembro fundador, que sois los que están aquí creyendo en nosotros ahora, en este momento tan crítico de arranque, si eres miembro fundador, vas a tener una parte importante en Nears. En pronto lo vas a saber cómo vas a participar, te va a encantar, ¿eh?
y vas a ser parte, vas a saber para el resto de tu vida de que tú tuviste tu dedito en la creación de una web tecnológica que llegó a cambiar la vida de millones de personas, que ayudó al mundo a conectarse mejor, que ayudó a una persona. Me han llegado cartas que me han hecho llorar en los últimos días. Gente que me decía, por favor, nunca te des esta idea que tienes que llevarla a cabo. Casi lloro ahora mismo, porque gente que me escribió, una señora que me llamó, que tiene hijos, que su marido la ha dejado y tal, y me decía, creo en Neurs, creo en la posibilidad que tiene, yo quiero montar mi propio negocio, me quiero ya, que ese mes más, yo estoy dispuesta a pagar ya para que me digas qué negocio es el mejor para mí y que me pongas en contacto con proveedores. Yo quiero que formarme con Neurs University, yo quiero acceder ya a los proveedores que me pueden dar información. Quiero unirme a Neos, veo la potencial que tiene Neos, me dice, por favor, nunca abandonéis este proyecto, por favor, nunca dejéis esa idea, hazla crecer. Ese tipo de cartas me parten el corazón, me hacen llorar, porque lo que veo aquí es de que tenemos una infraestructura que miles de personas me han dicho lo mismo, me han dicho, Neos tiene que existir, Neos va a ayudar a las personas el día de mañana. Hay compañías que son grandes, que pueden ser más grandes porque Neos les va a ayudar a crecer. Hay personas que hoy son emprendedores y que a lo mejor ganan dinero o que no ganan mucho dinero, pero que Neos les va a ayudar a lograr sus objetivos. Neos va a ayudar a gente que ni siquiera sabe que puede ser emprendedor, las va a ayudar a ser emprendedores. Y creo en lo fundamental, lo bueno que tiene Neos en su corazón. Y si tú crees conmigo en esto, si tú eres un creyente igual que yo soy un creyente, te animo, te pido de que ahora te unas a nosotros. Únete y piensa ya que tienes que convertirte en miembro fundador, porque para beneficiarte del lanzamiento, para ser parte de la fundación de Neos, tienes que ser miembro fundador. Y si vas a ser miembro fundador con nosotros, vas a ser alguien muy especial, alguien que vamos a contar contigo, alguien que de alguna forma nos vas a ayudar y nosotros te vamos a ayudar a ti, pero vas a participar económicamente en el crecimiento de esta empresa en muchos niveles, no solo en lo que te imaginas, pero en otras cosas que tenemos planeado, porque yo he decidido abrir a Neos a todo el mundo y que todo el mundo se beneficie de Neos económicamente, que sea parte de la empresa, y por esa razón hoy estamos lanzando el Affiliate Page y todas las otras herramientas y mucho más que tenemos en el futuro. Entonces la pregunta que os hago es esta: ¿dónde creéis que va a estar el network emprendedor, Neos, en los próximos 10 años? Nosotros no estamos construyendo Neos para un día, ni para 3, ni para un mes, ni para un año, ni para 2. Estamos creando Neos para crear una plataforma global para muchísimos años y lograr nuestros objetivos desde conectar el mundo emprendedor. Gracias a todos por haber visto esta presentación de Neos. Y bueno, mantengamos en contacto, seguir viendo lo que ponemos en el blog, seguir viendo lo que ponemos en el contenido en la zona VIP y también mantenernos informados con los correos que seguimos enviando y comentarle acerca de la pestaña esta de Affiliate que está ahora en ajustes a todos vuestros amigos, a todos vuestros invitados y decirle que ya pueden tener su propia página, cambiar por favor las fotos antes, cambiar el nombre antes y ánimo y empezar a invitar y empezar a crecer la plataforma, que vamos a hacer algo grande. Gracias a todos por participar hoy.